Pues muy buenas tardes, queridos jovenazos, días, noches, dependiendo cómo estemos. Pues ya estamos en el parcial 3 y pues nosotros pues como epidemiología ya hemos avanzado bastante, dependiendo cuál sea el momento que regresemos a la universidad, pues tenemos que avanzar. Solo nos faltan dos temas que son bastante sencillos, referentes al área de la epidemiología. Son dos presentaciones, esta es la primera de dos, en la cual nosotros vamos a trabajar en la última parte de la epidemiología. Pues espero que estén muy bien y gracias por participar todos, gracias por las preguntas que me han hecho, por todas las sugerencias que me han dado, se los agradecemos mucho y pues vamos a empezar. El parcial 3 se compone de tres partes: estudios epidemiológicos, medidas de asociación y medidas de impacto. Ya en la plataforma está la sección que llamaríamos sección número 6, donde voy a estar subiendo ejercicios para que ustedes puedan desarrollar las medidas de asociación y medidas de impacto, e incluso ya hay una parte que se ha subido sobre estudios epidemiológicos. ¿Ok? Nada más les pido por favor que esperen a que se suban los dos PowerPoints, que son las medidas de asociación y las medidas de impacto, así como ese video que lo voy a subir al grupo de Facebook para que ustedes se puedan guiar y puedan estudiar las veces que consideren mejor el tema. Muy bien, pues comenzamos. Pues ya habíamos visto al principio que la epidemiología puede estudiar las enfermedades desde tres puntos importantes. Las medidas de frecuencia, que son aquellas medidas que nos hablaban de forma general de cómo una enfermedad se podía investigar. Esto es a través, por ejemplo, de la prevalencia, incidencia, tasa de mortalidad, tasa de letalidad, RO, por ejemplo. Vamos a ver las medidas de asociación, que es estudiar los factores que pueden causar una enfermedad. Y pongo el dedo en la información, puede causar. No es una medida de causalidad, a menos que en verdad la nota que estemos investigando esté muy, pero muy directamente relacionada hacia un factor. ¿Ok? Y posteriormente vienen las medidas de impacto, en la cual estas medidas de impacto tratan de ya poder describir, poder explicar si el procedimiento que estamos desarrollando está enfocado a disminuir una enfermedad, el número de contagios, por ejemplo, o mejorar o darnos un beneficio. Por ejemplo, si yo quiero establecer una cuarentena en la cual deseo que solo vayan mujeres lunes, miércoles y viernes a hacer sus compras y jueves, sábado y domingo varones, y voy a ver si en verdad puedo disminuir el número de casos nuevos por coronavirus. La medida que nos puede servir son las medidas de impacto, porque me pueden decir, bueno, se redujo un 30% los contagios. Y las medidas de asociación, como dije, tratan de establecer ya un criterio de asociación. O sea, si yo hago ejercicio, se asocia a que pueda mejorar mi cuerpo. Pero hay una asociación, una compañía. Muy bien. Pues comenzamos con las medidas de asociación. La asociación tiende a confundirse con la correlación. Ambos términos son utilizados mucho en epidemiología, pero es más utilizado el término de asociación. Correlación. Bueno, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal, proporcional entre dos o más variables. ¿Qué quiere decir la correlación? Pues aquí se trata de evaluar dos variables que se puedan contabilizar cuantitativamente. Esto es, que sea tangible, que se pueda contar. Por ejemplo, el peso, la estatura. Por ejemplo, yo pudiese decir, el incremento en el peso de una persona se correlaciona con una mayor probabilidad a desarrollar, por ejemplo, sobrepeso. Y hablando de esta característica. Y la asociación ya es más a un nivel cualitativo. Por ejemplo, hay una asociación
entre, por ejemplo, pudiésemos pensar, hay una asociación entre usar la computadora con respecto a crearnos estrés. Hay una asociación entre dar las clases en línea. Existe asociación entre las maestras de primaria que dan clases de línea y el estrés. ¿Se asocia esto? Sí, no. Pues esto los trato de medir las medidas de asociación. Asociación o correlación. Vamos a ver si se entiende. El consumo de comida chatarra se asocia con arterioesclerosis, que es la obstrucción de los vasos sanguíneos por la grasa, por depósitos de grasa. Entonces acá estableceríamos una cuestión de correlación, porque yo puedo medir la cantidad de grasa, puedo medir el número de comidas que hace una persona, la cantidad de azúcar que está consumiendo y cómo ésta se puede correlacionar con el consumo de productos chatarra. La nicotina con el cáncer oral también es una medida de correlación porque pues pudiésemos contar los miligramos de la nicotina. Ahora, si yo hablo nada más del término fumar, oye, fumar se asocia al cáncer oral, ahí sí pudiésemos manifestar la palabra asociar, porque estoy hablando de un término genérico. El fumar se asocia con el cáncer oral. Ahora, si yo digo 7 cigarros al día, se correlaciona con un incremento en la probabilidad de desarrollar cáncer oral. Entonces, son dos conceptos diferentes. ¿Ok? Otros ejemplos. Asociar o correlacionar. Por ejemplo, el integrar una familia disfuncional se asocia o se correlaciona con hijos violentos, con sus parejas en el futuro. Acá estoy diciendo que si tú vives en una familia disfuncional, con papá violento o mamá violenta, los hijos en el futuro van a ser violentos, van a desarrollar violencia hacia sus parejas. Este es un término de asociación, porque no puedo medir la disfuncionabilidad, pero sí lo puedo catalogar como algo de carácter cualitativo. Asociar. Muy bien. ¿Qué nos dicen las medidas de asociación? Bueno, las medidas de asociación, como lo dice acá, tratan de medir la magnitud con la que dos fenómenos se relacionan. Dicha asociación no implica, como dije, necesariamente una causalidad, como veíamos en los últimos temas cuando estábamos en clase, cuando decíamos el cromosoma tiene un efecto totalmente causal para que yo desarrolle un síndrome como el de Down, como el de Klinefelter, etc. La asociación trata de medir si la compañía de dos o más factores se asocia a una enfermedad. Los estudios epidemiológicos que se encargan de estudiar las medidas de asociación son los estudios de cohortes y los ensayos clínicos, para un término utilizado como riesgo relativo, y el odds radio cuando nosotros desarrollamos estudios de casos y controles. O sea que si yo quiero desarrollar una medida de asociación, utilizaría el riesgo relativo. ¿Pero en qué tipo de estudios epidemiológicos? En los de cohortes y en los ensayos clínicos. Si yo quiero desarrollar un estudio de odds radio, voy a utilizar estudios de casos y controles, que son los que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se transforma una medida de asociación a un valor matemático? Bueno, eso se logra mediante una diferencia entre las personas que están en contacto con ese factor que los puede enfermar y las personas que no están en contacto con ese factor. Por ejemplo, ahorita se está viendo que si entramos o no entramos a clase y nos dicen aquellas comunidades que estén alejadas y que en su contorno no estén cercadas por poblaciones que tengan coronavirus, podrán regresar a la escuela porque no tendrían mucho riesgo. Pero aquellas personas, a pesar de que estén libres de la enfermedad,
pero que sus vecinos tuvieran riesgo de coronavirus, pues estas personas tienen una potencialidad más a desarrollar la enfermedad. Entonces el riesgo relativo mide, trata de establecer el porcentaje de probabilidad de desarrollar una enfermedad si estás en contacto con un factor comparado con otra población que no está en contacto con este factor. ¿Ok? Las dos medidas de asociación, como dijimos anteriormente, que se emplean, hay más, pero son las más utilizadas, son el riesgo relativo y la vamos a abreviar con RR y el odds ratio con OR. Muy bien. La fuerza de asociación. Ok. Para poder entender los valores que pueden ofrecer el riesgo relativo o el odds ratio, ok, nos van a dar una serie de valores. Acá nos dice que cuando el riesgo relativo o el odds ratio es 1, no va a haber asociación entre lo que estemos estudiando, entre los dos factores. Pero si el valor es mayor que 1, ¿cómo interpretar su fuerza? Y aquí lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ojo acá, que es la parte central. Si su valor, cuando metemos los datos a la calculadora, les da un valor igual a 1 o muy cercano a 1.99, 0.98, quiere decir que no existe diferencia entre el factor de exposición y la enfermedad. Como que no tienen relación, no tienen nada que ver. O sea que las dos poblaciones de las cuales estamos estudiando, ¿okay?, tienen la misma probabilidad de desarrollar o no desarrollar la enfermedad, estén o no estén en contacto con el factor. Por ejemplo, tenemos a dos poblaciones, una del sur y una del norte, ¿ok? Y las vamos a someter a una al efecto del calor, vamos a hacer que salga mucho en el sol, y la otra que no salga al sol. Al final obtenemos los datos y los resultados que arrojan es que se enfermaron 3 de acá y se enfermaron 3 de acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el factor salir al sol no tiene nada que ver con la enfermedad y por eso nos da 1. ¿Sí? Entonces, cuando lo que estoy estudiando, que creo que puede enfermar una población, me da un valor de 1 al meterlo a la calculadora, me da 1, automáticamente me estará diciendo que no tienen relación. Si por el contrario, el valor que me da valor mayor a 1, ahora sí, en verdad, este factor salir al sol sí está ejerciendo un efecto significativo para que la población desarrolle la enfermedad. O sea, el salir, si de pronto dice el gobierno, a ver, ya pueden salir sin cubrebocas, pueden irse a los autobuses, pueden ir 4 personas en un auto, no hay ningún problema, y la gente se está enfermando, quiere decir que al suavizar las reglas para que la gente se quede en su casa, sí está generando un futuro riesgo de enfermedad. Ese es cuando nos va a dar un valor mayor que 1. Lo metemos a la calculadora los datos y me va a dar un valor mayor que 1. Pero si me da un valor menor a 1, ya sea el odds ratio o el riesgo relativo, quiere decir que aquí es algo bueno, que la terapia que estoy desarrollando está teniendo un efecto significativo para controlar la enfermedad. Si yo descubro que la aspirina ayuda a los pacientes de coronavirus a reducir los efectos de la enfermedad, al meter los datos a la calculadora y me da un riesgo relativo o un odds ratio menor a 1, querrá decir que el consumir aspirina se asocia, pero recuerden que no puedo decir que es causal, se asocia a no tener los síntomas tan fuertes del coronavirus. Aquí tenemos unos ejemplos para que se refuerce más la información. Si leemos aquí, nos dicen consumir brócoli. Los brotes de brócoli reducen el riesgo de cáncer de estómago. ¿Qué estoy dando a entender aquí? Que las personas que consumen brócoli, su valor, al meter la información que ellos generan
a una computadora o a una calculadora, nos da un valor menor a 1. Quiere decir que el consumir brócoli tiene un efecto protector en nosotros. Por eso nos da un valor menor a 1. Tenemos otro ejemplo para que se comprenda. Riesgo de morir por cáncer de pulmón. ¿Sí? Me dice, si tú no fumas, tienes un riesgo relativo de 1. ¿Qué quiere decir? Que la verdad, si te da cáncer de pulmón, no tuvo nada que ver con fumar. Pero si tú fumas de 1 a 9 cigarros, ya tienes una RR de 4.6. Quiere decir que tú tienes 4.6 veces más probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Si tú fumas de 10 a 19 cigarros al día, se eleva la probabilidad a casi el doble. O sea que tú tienes 8.6 veces más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y ya si tú fumas 40 cigarros o más al día, pues ya tienes un riesgo de 18.8 veces más probable de desarrollar cáncer de pulmón comparado con una persona que no fuma. O sea que estás 18 veces más fuerte la probabilidad de que desarrolles cáncer de pulmón. Los epidemiólogos se dieron cuenta de que los numeritos pudiesen crear confusión y asignaron a una cuestión estadística que es el pasar de números a valores cualitativos. Cuando yo agarro un valor de número y lo paso a un valor cualitativo, se llama categorización. Categorización. Otro ejemplo, el riesgo de morir por cáncer de mama. Si tú, NOET significa número de embarazos de término, o sea, que tuvieron bebés. Si tú tuviste un bebé, el riesgo relativo es 1. O sea, que si te da cáncer de mama sería por otra cuestión. Pero si ya tú tienes 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos o 5 más hijos, nos damos cuenta que el riesgo relativo es bueno. O sea, que el tener bebés reduce la probabilidad de tener cáncer de mama. O sea, que es benéfico para las mujeres tener bebés. Por eso nos explicaríamos que hay muchos casos de cáncer de mama en las monjas, pues aquellas personas que no deciden tener hijos. ¿Por qué? Porque al no tener hijos, el trabajo hormonal empieza a sufrir efectos secundarios que pueden traducirse a cáncer de mama. Pero cuando la madre empieza a tener bebés, la probabilidad de desarrollar el cáncer de mama se reduce. Entonces, acá lo mismo tenemos valores. Pero acá establecimos una tablita que ya es mucho más sencillo y dependiendo de los valores que salgan, yo lo puedo clasificar en una fuerza de asociación. Por ejemplo, si tengo un valor de 0.47, una mamá que tenga 3 embarazos, pues obviamente aquí ni siquiera tendría un riesgo de tener una fuerza de asociación de cáncer de mama, la verdad no existiría. Pero en el caso del cigarro, si yo fumo de 1 a 9 cigarros, me daría un valor de 4.6. De acuerdo a la tabla, 4.6 diríamos nosotros que tiene la persona una fuerte probabilidad de desarrollar la enfermedad. Si la persona fuma de 20 a 39 cigarros, tiene un riesgo relativo de 14.7 o un riesgo dramático de tener la enfermedad de cáncer de pulmón. Entonces, esta tablita nos establece ya un valor cualitativo, partiendo de un valor cuantitativo. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere explicar. Entonces, esta tablita lo pudiesen meter en ustedes en un examen, no hay ningún problema. El chiste, como les dije, es la interpretación de los datos. Ok. Las dos medidas, recuerden que para medir las medidas de asociación son el riesgo relativo y el odds radio. La verdad son muy sencillas de calcular matemáticamente y hoy te lo vamos a ver en el ejercicio. Pero, ¿qué es el riesgo relativo? La medida como riesgo relativo. Así como hay una medida de velocidad, una medida de distancia, una medida, un índice. Los riesgos relativos es una medida. Relativa significa que es muy variable, depende de las condiciones que se estén hablando, que indica cuántas veces es más probable
desarrollar la enfermedad en un grupo, como habíamos dicho, que esté expuesto a un factor que pueda desencadenar la enfermedad. Esa es la cuestión del riesgo relativo. Quiere decir, ¿qué tan probable es que tú desarrolles la enfermedad si estás en contacto con este factor? Ojo, en un tiempo. O sea que es prospectivo en el futuro. Si yo salgo mucho al sol, ¿cuál es el riesgo relativo de que en un futuro desarrolle cáncer de piel? Es riesgo relativo. Las personas que tienen ojos claros, ¿ok? Y las personas que tienen ojos oscuros. Si las personas que tenemos ojos oscuros no salimos mucho al sol, el riesgo relativo de tener problemas en los ojos va a ser mínimo. Mas, sin embargo, las personas que salgan de ojos claros mucho al sol y no utilicen protectores, lentes, etcétera, pues estas personas en el futuro tienen mayor riesgo de desarrollar un problema de la vista o un cáncer de piel si son personas muy blancas. ¿Ok? Y el riesgo relativo es una fuerza de asociación entre el factor y el daño o la enfermedad. Y habíamos dicho cuáles son los dos estudios epidemiológicos que nos sirven para calcular el riesgo relativo. Son el estudio de cohortes y el ensayo clínico. ¿Qué es un estudio de cohortes? Bueno, una cohorte es un grupo de sujetos que comparten una misma característica. ¿Ok? En Yucatán, todos compartimos una misma característica, vivimos en el mismo estado. ¿Ok? Solo que una parte está en contacto con un factor y otra parte está en contacto con otro factor. Y vemos en el tiempo a ver si desarrollan una patología. El estudio de cohortes dice que es un estudio observacional y analítico. O sea, vemos, analizamos, pero no intervenimos. Es dejar que la persona o que la población tenga contacto con la enfermedad. Y el segundo ensayo, es el que están utilizando mucho en nuestro país y en muchos países, es el ensayo clínico. Ahí es un estudio experimental de un medicamento, una técnica, una sustancia que pretende valorar su eficacia o su seguridad cuando se vaya a administrar a los pacientes. Ahorita, por ejemplo, ya se autorizó en Japón el Remdesivir, que es un antiviral que atenúa o disminuye los efectos del coronavirus. Obviamente, para resolver esta situación se tiene que desarrollar un ensayo clínico. Y un ensayo clínico, pues, es un estudio en el cual se invitan a personas que tengan la enfermedad, no personas sanas y que digan, te voy a enfermar para que veamos qué va a pasar. No, son personas que tienen este problema del coronavirus, estamos hablando de este ejemplo, y van a probar un medicamento. Y el ensayo clínico tiene una serie de etapas, por eso las vacunas, no crean ustedes que salen rapidísimo, tienen una serie de etapas. Primeramente se desarrolla un medicamento, después se tiene que probar con un grupo de pacientes. Si ven que hay resultados prometedores, se pasa a la fase 2 ya con una mayor cantidad de pacientes. Luego se pasa a una fase 3, cuando vemos de 1,000 a 3,000 pacientes. Y ya luego la autoridad, en este caso la FDA en los Estados Unidos, ya puede confirmar que no tiene efectos secundarios, que es eficaz. Y entonces ya entramos a una fase 4 en la cual ya se va administrando a pequeñas poblaciones. Por eso, como se darán cuenta ustedes, el elaborar una vacuna no es fácil. Una vez me preguntaron, oye, ¿se puede brincar la fase? Sí, la fase sí se puede brincar. Cuando se controló la poliomielitis y se desarrolló la vacuna, allá a principios de los años del siglo pasado, se dieron cuenta que desde la primera fase 1, todos se curaron. Entonces no hubo necesidad de pasar a una fase 2, una fase 3. Se fue directamente a revisar la inocuidad y a la eficacia, porque en verdad la vacuna estaba 100% eficaz. En este caso, las vacunas que estamos analizando no han tenido esa fuerza
para poder decir, oye, trabajamos con 100 participantes y los 100 se curaron. No, estamos hablando de 1, 2, 3, y no se están curando, simplemente los dolores están disminuyendo o los efectos están siendo más suaves, permitiendo a que nuestro sistema inmunológico pueda reforzarse y detener la enfermedad. Esos son los ensayos clínicos. Vamos ahorita a la parte más sencilla, la parte más simple, que son la parte matemática. Es muy fácil. Para poder comprender esto, nosotros vamos a darles una tablita en la cual ustedes pueden trabajar. ¿Ok? Y en la tablita nosotros vamos a calcular la incidencia de expuestos y la incidencia de no expuestos. La tablita se les va a dar igual, así como está. Y solamente es calcular el riesgo relativo. Vamos a identificar qué significan cada letra. En la parte horizontal aparecen enfermos y sanos cuando estamos hablando de la enfermedad. Y en la parte vertical son los expuestos y no expuestos, a los que están expuestos al factor. A, ¿quiénes son? La letra A significa aquellas personas que se enfermaron y que estuvieron expuestos al factor. Voy a irme en forma vertical. La parte C indica aquellas personas que se enfermaron, pero que no estuvieron expuestos al factor. La parte B representa aquellas personas que se enfermaron y que estuvieron expuestos al factor. Y la parte D son aquellas personas que no se enfermaron, estuvieron sanas y que tampoco llegaron a estar expuestos al factor. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la condición. ¿Cuánto tiempo? Ok. El riesgo relativo es fácilmente determinable en estudios de cohorte y en los cuales se conocen las condiciones expuestas y no expuestas, y por lo tanto se conocen las tasas de incidencia acumulada. Esta es la primera parte del primer PowerPoint que vamos a hacer y posteriormente grabaremos una segunda parte. ¿Sí? Muy bien, nos despedimos y nos vemos próximamente.